Hola y bienvenidos al podcast Estado Civil Motero. Si has llegado hasta aquí es porque te gustan las motos y te diré que estás en el lugar adecuado, donde vamos a disfrutar de conversaciones con otros moteros y de sus experiencias. Así que, sin más dilación, arrancamos. Hola María. ¿Qué pasa, Vampi? Qué bien te oigo, nunca te he oído tan bien como te he oído hoy. Hombre, claro, me tienes aquí al lado. Te has venido a los estudios centrales, ¿eh? O sea, hola. ¿Qué haces tú por mis lares? Perdona, también son los míos. Ah, bueno, sí, bueno, pero como tú vives, no sé si vives de vacaciones allí o vives de vacaciones aquí. Si las gambas te las tienes que llevar o te las comes directamente aquí y luego allí en Cáceres. Bueno, las cosas como son. Como se está aquí en verano, no se está en ningún lado. Hombre, en Cáceres en verano la verdad es que no mola. ¿No tienes piscina allí en el chalete? No, en el club. Es que vivo en una urbanización pija. Oh, Soy la cafre de toda la urbanización, pero es pija. Vale. Me ha gustado. Bueno, que yo allí dejaran de entrar cualquiera, ¿no? Hombre, estoy yo. Por eso le digo, más o menos, para que no se asusten por si alguna vez paso por tus lares. Bueno, ¿qué tal? ¿Tienes algo previsto o sigues con la moto estropeada? Sigo con la moto estropeada. ¿Me has contagiado? Es un mal endémico del podcast de Estado Civil Motero, los males eléctricos. Pero es casualidad lo que te ha sucedido. Cuéntame, porque realmente ¿cuál es el veredicto del mecánico? Era el regulador que se ha arreglado, de hecho había reventado y ahora algo pasa con la llave, porque la llave ha estado lejos y no ha pasado nada. Y en el momento que la han acercado se ha comido la batería otra vez. Curioso. Estas motos modernas, ¿eh? Pues eso con la Varadero no te hubiera pasado. Seguro. Ni con la Daeli, ni la Virago. Me hubiera dado un vago, pero no me hubiese pasado eso con la llave. ¿Te has dado cuenta, amiga mía, que como tú y yo estamos presencialmente juntos, unidos a este micrófono, no tenemos problema de interrumpirnos? No, la verdad es que así mola. Es que mola más, ¿verdad? Sí. Es lo suyo. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando grabamos con otra persona que está en la distancia, no podemos usar este formato tan amigable, donde podemos compartir jarretas de cerveza, un picoteo. Oye, ¿tienes pensado irte a cenar luego a algún sitio? Sí, contigo, con Galea y Miguel Ángel, ¿no? Ah, entonces es verdad que te han llamado por teléfono. Hombre, por favor. Vale. Bueno, pues vamos a correr un tupido velo, pues vamos a seguir con el tema de nuestro que nos interesa, que es... querida becaria, ¿qué hacemos grabando tú y yo un nuevo episodio del podcast de Estado Civil Motero? Pues por fin he conseguido pillar a Javi. Y ahora todos diréis, ¿y quién es Javi? Pues yo ahora os lo cuento. Pues Javi es el presidente del Motoclub Monrepos, que, bueno, algunos lo sabréis, otros no. Es el motoclub más antiguo de toda España. ¿Cómo? Eso. Y además tengo la suerte de que hace unos años me nombraron embajadora, porque yo, como soy así, le digo a chaval, sin saber que era el presidente ni nada de nada, digo, pues cuando a mí la gente me pregunta por Arguil, le digo, no, venga, si aquí no hay nada, lo que hay una candela, un montón de frío y muchos borrachos.
Porque ¿para qué te voy a decir a ti 20 si después sé que lo vas a criticar? Entonces, a ti que te gusta, te digo, pues Pampi, te tienes que venir al GIS, tío, que es que hay lo que nos gusta. Una candela, mucho frío y allí compartimos todo. Me encanta, lo reconozco, me encanta la idea. De hecho, desde Cantalejo, cada vez que lo veo más lejos y cada vez que lo veo más cerca, mirando el año que viene, me lo estoy pensando más. Mira que yo dije y sigo diciendo que el año que viene no puedo ir o no quiero ir o no voy o a lo mejor no va a ser posible. Igual se alinean los astros si puede ser. Pero bueno, me encanta la sensación de una fogata con colegas alrededor y compartiendo risas, lágrimas, cervecita y algún picoteo. Pues alguien casi igual, pero más a lo bestia. Porque solo hay una candela para toda la gente. Pero bueno, vamos a ir por partes y vamos a darle paso a nuestro querido invitado. La carretera es mi única verdad, estado civil motero, un podcast de agitar, el vampi su creador, un tipo sin igual. En cada curva puedo sentir la adrenalina, las motos rugen como música divina, el vampi habla de la vida sobre el asfalto, su voz cortante. En el asalto, rodando en la oscuridad, sin frenar jamás. Motos y palabras en mis venas van a estallar. Motorista de la noche, en la ruta sin final está un civil motero. El alma de un rock mortal. Buenas noches, Javi, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal estáis allí? Bien, bueno, empieza a hacer una oleada de calor que espero que remita en poco tiempo, pero bueno, es lo típico de aquí por el sur. Aquí lo bueno que tenemos es que también aprovechamos las horas de sol, que tenemos más horas de sol, aunque las horas más centrales son más calurosas. Pero bueno, no es el caso, aunque María Pichu me ha dicho de que vosotros allí, donde estáis vosotros, o donde organizáis este evento, no suele haber precisamente frío, que mola también esa parte. La pregunta del millón, ¿dónde te encuentras físicamente? Pues ahora mismo estoy en lo que llaman la capital del mototurismo español, en mitad de los Pirineos. Si vieses a través de la ventana que puedo ver yo, estarías viendo las montañas que rodean la localidad de Argüis, en la provincia de Huesca. Envidia. Montañas. Nosotros para ver montañas tenemos que mínimo irnos para la Sierra de Grazalema o como ya un poquito más lejos, Almería, Granada, esa zona, dentro de Andalucía. Evidentemente ya luego si subes por Córdoba también tiene unas rutas con montañas muy chulas. Pero para nosotros que solamente tenemos altiplanicie, ver montañas ya nos llama la atención. De hecho, siempre que he ido fuera, cuando estuve en Cantabria, cuando estuve en Asturias, lo he dicho. Es flipante tener rutas por donde tú ves la montaña y ves el horizonte, y son cosas realmente envidiables. Y vosotros, que sois moteros de largo recorrido, yo no, evidentemente, porque como soy moterillo endeble, como diría mi cansino y compañero de podcasting, Antonio, ya te hablaré de él, Javi, ya te hablaré de él. Sí, cuéntame. Pues mira, esto es casualidad, ¿no? Realmente, porque el podcast de Estado Civil Motero empezó con una conversación en la cual yo lo llamo por teléfono y le digo, oye, ¿qué te parece hacer un podcast? Digo, y me dice, ¿eso qué es? Tal cual, ¿eso qué es? Digo, mira, tú no te preocupes, cuando tú y yo hablamos por teléfono, pues yo lo grabo y luego lo subo a internet. Pero eso hay que pagar. Digo, no, entonces cuenta conmigo. poco más que así fue. Y lo cierto es que al principio un poquito cohibido, pero ya se suelta, ya se hace dueño del podcast, ya dice que tiene un podcast él, que yo soy moterillo endeble porque no ando con su moto, que su moto tiene 200 o 300.000 kilómetros, tiene una pegatina con 300.000 kilómetros. Pero yo le digo que tiene una moto con botox, porque gripó el motor y compró otro motor. Entonces es una moto con botox. Es una moto con botox. Bueno, hay que rejuvenecerla y no fastidio. Pero bueno, Javi, ¿cómo empiezas tú en esto de la moto? ¿Qué moto crees tú que te define como motero? Sería difícil, ¿verdad? María, yo creo que ahora mismo se estará riendo pensando en qué voy a contestar, ¿no? A ver, yo he tenido la gran fortuna de nacer en una de las familias motoristas por excelencia de toda España. Mi abuelo era piloto de motos en los años 30 y, bueno,
fueron la gente que estuvo en los inicios del Motoclub de Aragón, que a la postre, ahora que se ha recuperado, es el motoclub más antiguo de toda España, no el nuestro, sino el Motoclub de Aragón, cuyos orígenes están alrededor del año 14-15, ¿vale? Entonces, bueno, el hermano mayor de mi abuelo fue campeón de España de regularidad cuando se hacían los rallies de regularidad en carretera salvaje en el año 31, y luego también pues la casualidad de que en mi familia está todavía, gracias a Dios, a mi primo Quique, está la primera moto BMW que se matriculó en España. Oh, yeah. Que es una BMW R63, es una 7,5 con válvulas en cabeza del año 28, que lleva matrícula, es un 31.000 de Madrid, y que la compró mi abuelo en los años 30, que era de un señor muy pudiente de Zaragoza, que bueno, falleció, y quedó la moto en unos graneros de la viuda. La moto tendría 5 o 6 años entonces, y mi abuelo la adquirió entonces y la estuvieron utilizando para competición un montón de años. Luego viajes de novios, etc., de toda la familia, y nos hemos criado con eso, ¿no? Entonces, claro, mi inicio en las motos, en la localidad de Tauste, que es donde vivían mis abuelos, era un poco centro neurálgico de la moto también clásica, pero luego tenía a mis tíos, que eran Fernando y Tomás, que eran pilotos de tierra, que corrían bajas, hacían enduro, llegaron a ser pilotos oficiales y bueno, eran bastante conocidillos. ¿Cómo contestar a esta pregunta? Pues la verdad es que no te sé contestar. Me encantan las motos antiguas de preguerra, que es un poco con lo que aprendí. También heredé de mi primo una Kota 25, que fue la primera motito que pude llevar. Luego una IZ80, que aún conservo y espero que aún lleve mi hijo. Qué chulo. Y luego empecé a salir de viaje con una FDS 50, con la que fui a Argis la primera vez. Sí, sí. La moto más ilógica para hacer un viaje, una moto de 2 tiempos de 50 centímetros cúbicos. Una moto que, bueno, era fiable, porque la moto era muy dura. Yo he visto hacer auténticas borradas con esas motos. ¿Perdón? No opino lo mismo, papi. En lo de fiable, no opino lo mismo. A ver, en buenas manos lo era. Yo recuerdo que esa moto tenía problemas de embrague, de siempre. Tenía un problema que, o bien con la corona de embrague, o bien el empujador de la corona de embrague, le fallaba, se rompía. Pero la FDS, si mal no recuerdo, iba todavía por platinos y condensadores. Esa era también un mal endémico que tenía. Ya luego salió la Savannah, que tenía 2N, que era blanca, sí, preciosa, que era el mismo motor, exactamente el mismo motor, pero con encendido electrónico. De hecho, te lo digo con conocimiento de causa, porque tenía un amigo que tenía las dos motos. Uh-huh. Entonces, se hizo con una mientras que arreglaba la otra, después la arregló y se encontró con 2 motos. Y con el que hacemos de las dos, pues hicimos una. La que mejores componentes tenía, como era el encendido electrónico y demás, se lo pusimos a la FDS, porque de hecho la Savannah estaba mucho más currada. Mucho más currada. Pero claro, ¿qué pasaba? Que tú ves motos como Derby, en los cuales componentes, los reposapiés y soldaduras y el chasis, por ejemplo, el patacabra incluso, no estaban hechos, por ejemplo, como otros ciclomotores más de categoría, más de caché, como era Puig o Riesgo incluso. Entonces fue una moto que no estaba muy bien vista, no se vendían mucho. De hecho, incluso recuerdo, le decimos la paellera, porque de serie traía un plato enorme que todo el mundo se lo cambiaba, y la moto era muy rápida, la moto corría. Era rápida, pero también ese cambio de desarrollo la forzaba un poco. En este caso le cambiamos el carburador, le pusimos un kit Yasuni y la moto, bueno, pues corría, pero también se rompía. Luego tuve la suerte de gracias a que saqué buenas notas, mis padres me recompensaron con una RMX 50 refrigerada por agua, y con esa ya empecé a viajar, todavía con la licencia de ciclomotor, porque aquello no se rompía. No se rompía, hacía 90 por hora y no se rompía jamás. Era maravilloso. Y luego ya con el A1, pues la TZR 80RR, que aún tengo en el garaje, y con la que tengo por costumbre irme a Cantalejo todos los años, y a Francia. Oh, yeah. Esa es con la que harás el campo, ¿no? Con los tacos puestos. Sí. Aún está con los neumáticos de invierno. Aún está con las ruedas de invierno. Pues si te nieva, bueno, quién sabe. Sí.
Claro, es que ahora la saco menos. Y luego pues tengo ya hace mucho tiempo tengo una Fazer S2 con ABS, el modelo que sacaron con ABS, y la verdad es que nos ha dado un resultado fantástico y estaba pensando en cambiarla y yo creo que al final no la voy a cambiar porque le he cogido cariño, porque me ha llevado con mi mujer a toda Europa esa moto y ves las fotos y dices, ¿para qué me la voy a quitar si es parte de mi vida, ¿no? María, me gusta este hombre porque es de los míos, es de los que conservan los hierros viejos. Nos gustan las motos viejas. A ver, yo se lo he dicho muchas veces, yo alabo a todo aquel que se pueda comprar sus nuevas motos, vaya cambiando de modelo, más que incluso que de ropa. Hay gente incluso que no pasa ITV en las motos porque le da miedo pasar ITV en una moto, porque una moto que pasa ITV ya es vieja, entonces la alargo cuando todavía tiene un valor residual. El problema es que esas motos ya envejecen mal y las nuestras, en cierto modo, yo creo que, a ver, por males endémicos, como cualquier vehículo, pues se le puede ir algo, una pieza que no es de mantenimiento. Pues, por ejemplo, en el caso nuestro, el tuyo y el mío, que son eléctricos, son consumibles, son cosas que tarde o temprano se van a ir. Pero es algo que tú no lo puedes ver físicamente. No es un rodamiento, no es un neumático, no es una cadena, que tú ves cómo se va desgastando y dices, pues ya me toca, si de aquí al mes siguiente lo cambio. Cuando se nos va, se nos va. Y te toque donde te toque. Hombre, si a la mía se le jode la cadena es cuando ya voy jodida del todo. Yo pagaría por verte a ti tensando la cadena solamente. Claro. Sí, hubo uno que me dijo, hay que echarle grasa. Y digo, ¿estoy tonto? Pues esto no tenía cadenas, ¿no? En fin. Bueno, la moto, la mía, por ejemplo, ya que va teniendo unos años, ni una sola avería. Son 170.000 kilómetros y va como un reloj. No consume aceite, la verdad es que por el precio que costaba aquella moto nueva, la verdad es que en relación calidad-precio yo creo que ya casi no se fabrica nada a ese nivel, ¿no? No. El otro día vi la Multistrada Rally, que cambiando un poco de tercio, pero la vi y luego veo lo que cuesta y digo, ay. Digo, pero bueno, aún me la compraría. Claro, pero es que es lo que comentaba, ¿no? Cuando una moto es nueva que tiene un valor residual alto, dices tú, invierto muy poco más y estreno una moto. Pero cuando una moto ha pasado ciertos años, dices tú, es que me la valoran muy poco. Te metes en páginas, por ejemplo, donde ves una Kawasaki Versys del 2007-2008 y te vale 3.000 o 4.000 euros. Y dices, coño, por 4.000 euros tengo una 600. Y a lo mejor va incluida las maletas o Toscay, por ejemplo. Pero es que con esos 4 o 5.000 euros no te puedes comprar ninguna moto moderna. Y sin embargo, dices tú, me meto la Multistrada V4, como acabas de decir, la versión Rally, son 30 y tantos mil euros. Pero te voy a decir una cosa, me gustó un montón, porque dices, bueno, eso es precio, pero dices, bueno, si el resultado, bueno, según me contaron, los intervalos de mantenimiento son de 60.000 kilómetros y eso es verdad, y el motor aguanta el tute para el que se supone que está hecho una moto Maxi Trail, podría ser interesante. A mí me gustó el diseño, por ejemplo. Te hace ojitos. Sí, sabes de eso de... Bueno, María sabe que estaba un tiempo, ¿qué me compro? No me gusta ninguna moto. ¿Qué voy a hacer? Ahora no me gusta ninguna nueva, quiero decir. Oye, Javi, ¿has tenido la oportunidad de pasar por el Museo de la Moto de Alcalá de Henares? Pues si me está escuchando Luis el Mudo, me matará, pero no. Todavía no he ido. Sí, es que además no se conocen. Es que es verdad, acabo de recordar que al Mudo lo conoce todo el mundo. A ver, no hay nadie en España que vaya en moto y no conozca al Mudo, y el que no lo conozca es que ha andado poco en moto. Es verdad. Don Luis Ballesteros. Sí. Yo tuve la oportunidad de hace unos meses fuimos a Coincidencia para visitar el museo. Nuestro amigo Raúl, mi otro becario, mi fiel amigo y buen compañero, embajador del podcast de Estado Civil Motero en las Tierras Medias, como lo nombramos el año pasado, hizo de anfitrión, evidentemente, y habló con el Mudo, habló con el director del museo, y no solamente nos atendieron estupendamente, sino que además no fueron 1, ni 2, ni 3, sino 3 las personas que nos ayudaron y nos enseñaron todo el museo. De hecho, nos faltaron, no minutos, horas, para poder admirar toda y cada una de las, no sé cuántas motos habrá allí, si habrá 1000 motos perfectamente, más fuera parte las que van cambiando, intercalando, trayendo, y todas made in Spain. No estamos hablando de BMW, ni de Suzuki, ni de Kawasaki, sino todo
motos que se fabricaban en España y además ordenadas y demás. Luego incluso tenía una parte que era el tema de la competición. Por eso te digo que si como a mí te gustan los hierros, lo vas a disfrutar un montón. Pues seguro, lo tengo pendiente. Ya pude visitar el Museo de la Automoción de Salamanca, que también es muy interesante, aunque está más centrado en los coches, pero como también me gustan los cacharros de 4 ruedas, pues antiguos, evidentemente, pues lo disfruté mucho. Y luego tenía pendiente el Museo de la Moto y el Museo de Cuatro Vientos de la Aviación, porque también son cacharros, quieras que no. He oído hablar de él, lo tengo en la agenda, pero bueno, evidentemente es una de esas cosas que tarde o temprano habrá que ir a visitar, pero por un día o por otro, pues no creo que podamos visitar todavía a voz de prioridad. Hay muchos otros eventos, es que al cabo del año, y María aquí la tengo de testigo, ¿cuántos eventos hay al año que no puedas ir porque se te acumulan, se te suman, es que además no hay pasta para ir a todos los eventos? Bueno, tenemos amigos como el Recorre Camino, un saludo Roberto, que ese se apunta a todo. Te manda recuerdo de sus partes. Lo tengo escrito, si quieres, mándale también recuerdo de las mías. Te va a escuchar. Pero bueno, volviendo a la conversación, Javi, en la cual María me ha dicho que te gustan las invernales, ¿o piensas tú con esto de las invernales? Cuéntame con qué es Argis. A ver, mi primera concentración fue precisamente Argis con la FDS, que subí con otro compañero del pueblo, subimos el otro de paquete y otros 2 con una Riejudrac. Y a un Roberto Malasemana, que era entonces el que estaba capitaneando la reunión invernal, pues aún se acuerda de nosotros, de aquellos 4 críos de 15 años que tendríamos, y uno se nos puso borracho, nos vomitó dentro de la tienda. Bueno, fue una película aquel día, pero bueno, fue una verdadera aventura. Y así, digamos, empezó todo, y fue la primera, tuvo que ser una invernal. Bueno, había estado en eventos de clásicas, en motocross, en la baja, que íbamos a las asistencias cuando corrían mis tíos y íbamos ahí a tragar polvo, pues no sé, pero lo pasábamos muy bien. Ahora a los niños no les gusta, no les dices que hay un rally que no sé qué, oye, ¿y qué me vas a dar? Pues nada, polvo, ¿sabes? Polvo y un buen rato y a pasar calor y no sé, recuerdo con mucho cariño toda aquella época, y eso fue un poco el inicio de todo, ¿no? En el Puertas del Vampí, historias contaré. La rubia es mi fiel compañera, juntos siempre andaré. Estado civil, motero, en la ruta yo me quedo. Estado civil, motero, siempre libre, vuelo y ruedo. Kilómetros recorriendo sin parar. El viento en mi cara, la vida por disfrutar. Estado civil, motero, en la ruta yo me quedo. Estado civil, motero, siempre libre, vuelo y ruedo. ¿Te das cuenta que en la nostalgia de nosotros, que algunos que peinamos más canas que otros, te pones a pensar en esto y es cierto, no ves críos ya en la calle, ves muy pocos críos en la calle arreglando una moto, donde antes éramos 5 o 6 motos y otros 10 chavales, nos ayudábamos los unos a los otros, o estábamos simplemente allí mirando, pero aprendíamos de los unos y de los otros, que es lo que te estaba comentando antes al principio. Con un colega el que se compró otra moto, pues éramos 3 arreglándole la moto, y al final las piezas de uno se iban a otro, eran compatibles, etcétera, y estábamos todo el día, como decimos aquí, trapicheando. Uh-huh. Pero esto nos daba la facilidad y la libertad de, en el momento que yo empiezo a trabajar, pues ya tengo mi primera moto, y con esa primera moto me voy por fin de la acampada, o me voy y me desplazo, me voy al pueblo tal, me voy a las ferias, me voy a las capeas. Te daba libertad.
hoy por hoy, ¿no ves tú a chavales por ahí que tengan esa sensación o que tengan esa inquietud de decir, pues me voy a ir a la playa con mi amigo en la moto, o me voy a ir al chiringuito tal que hay de noche y una fiesta, o me voy a ir de acampada, por ponerte un ejemplo? No se ve. Entonces, esto se está perdiendo. Ya no digamos que es por la tecnología ni demás, sino que no hay esa ganas de, por ejemplo, sacarse el carnet para tener una moto. Ojo, que yo, rara la vez que no paso por una gasolinera o te encuentras algún dominguero, tengo que referir a algún dominguero, estos chicos que a lo mejor te lo encuentras en el bar echando gasolina o lo que sea, que siguen yendo con R's, no son todo trail como nos quieren enseñar. O sea, aún sigue habiendo ADN de motos de racing, pero que nosotros empezamos con nuestro carnet con nuestro permiso de circulación, ¿no? Que te permitía coger cualquier moto de 49 y ya podías empezar a andar. Ahora no, lo que vemos son patinetes donde no tienen ni permiso, ni seguro, ni TV, ni sello, ni pagan nada. Ojo, me parece muy bien, siempre y cuando pues respeten las normas, igual que las respetamos los que sí tenemos esa categoría, ¿no? De que pagamos impuestos y pagamos nuestras multas. Y que, bueno, que evidentemente pues somos más... Y es que precisamente ellos son mucho más vulnerables y no son conscientes del peligro que conlleva el circular con un patinete que va a lo mejor, si no está limitado, a más de 50, por poner un ejemplo. Pero si la mayoría están limitados, son 25 kilómetros por hora. Van estorbando la circulación. A ver, que no me quiero enredar con el tema de los patinetes. El hecho es que tú antes ibas a concentraciones y lo mismo te veías ciclomotores que motos grandes, chavales, y se reunían los chavales con los chavales. Pero es que ahora tú vas a una concentración y somos todos más o menos de la misma quinta, ¿eh? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y más de alguna vez lo he comentado con otros organizadores, que en el mundo de la moto tenemos un serio problema de relevo generacional. Pero tampoco creo que sea porque la moto no atrae, porque la moto pienso que es algo que sí que puede atraer, pero sí que veo a las siguientes generaciones desmoralizadas en muchos ámbitos de la vida y como sin aspiraciones. Y al final la moto representa la libertad, el descubrir otros lugares por ti mismo, ya no de la manita de tus padres, que también has viajado con tus padres y has disfrutado, pero es el momento en que por primera vez vas a aquel pueblo que querías ir y vas tú solo y eres tú el dueño de tu destino. Y yo creo, o sea, me niego a pensar que no quieran eso, sino que simplemente pues es un tema coyuntural de la sociedad en la que vivimos, de la falta de recursos económicos o a lo mejor otra escala de prioridades diferente, que les han enseñado a no aspirar a más. Yo recuerdo con nostalgia cuando tú ibas a un concesionario cualquiera, da igual que era Riesgo, Puig, Yamaha, Suzuki, da igual. Y aquello estaba siempre lleno de motos en la puerta, de gente que iba a ver motos. Íbamos al concesionario a ver motos. Y a lo mejor luego a tu repuesto, o por una pegatina. Nunca ibas a ir a comprarte unos cascos o unos guantes o una chaqueta, porque en aquel entonces nos apañábamos con lo que había. Una chaqueta vaquera, de estas de borreguillo por dentro, unos guantes que habías heredado, te lo habían dado, te lo habían regalado, o lo habías cambiado con algo, y para adelante, era lo que había. Sí, mi primer pantalón de moto era el mismo que tenía para esquiar. O sea, el primer pantalón de carretera de moto era una especie como de peto que era para esquiar, porque claro, como me gustaba tanto salir con frío y con eso, pues iba, la verdad, muy bien. Pues para el ciclomotor, pues iba perfecto. Yo la primera ropa que me puse para un viaje en moto, que fue a Millelbache, era un traje de salvamento marítimo, que me dejaron allí y el cuello era como un collarín. Y yo me aburría, me dormía y decía, bueno, me voy a poner eso. María, te estoy viendo como un Minion, pero en naranja. No jodas. Sí. Era rojo y azul. Ah, pues rojo y azul. Qué bonito. Colores más bonitos. Habría que ver la portada en la moto con los colores de esos sillones de salvamento marítimo. No podía moverme, me tenía que montar yo primero, luego se montaba Andrés y dice, por Dios, vámonos, mover, arrancar las motos, que me muero aquí. Uf, era horrible. En los 70 se llevaba aquello de los monos de basurero, que eran de colores chillones. Así un verde fosforito, un naranja. De hecho, todavía tengo un barburo de nylon que es mitad negro, mitad naranja. Que es de esos hay pocos, ya. Yo recuerdo ver un motero de la vieja escuela que vino con una chaqueta Garibaldi y me pegué un rato hablando con él y yo no hacía nada más que ver la chaqueta Garibaldi. Y desde entonces tengo ganas de pillar una de esas chaquetas engrasadas de la marca Garibaldi, que luego las hay de Belstaff, hay varias marcas,
Muchas que son no imitación, pero vamos, de ese estilo. Pero claro, volvemos a lo mismo, tío. En aquel entonces muy pocos los que tenían equipación. Lo bueno es que hoy en día, con la tecnología que tenemos y el acceso que tenemos a Internet, de Carlón, AliExpress, como lo queramos llamar, el ir a una invernal no es lo mismo de antes. Antes eran los periódicos, chaqueta vaquera, pasar frío a cojones. Ahora el que pasa frío es porque quiere. Sí, casi sí. Bueno, una vez que te bajas de la moto ya es otra historia, pero es verdad que ahora hemos mejorado en lo que son las equipaciones para moto una barbaridad. Yo, no sé, veo fotos de mis abuelos y yo alucino, digo, pero esta gente, ¿pero cómo podían correr así o cómo podían irse de viaje así tan locos? Y simplemente hacer el ejercicio de ver un poco el histórico de la invernal de Argys, de fotografías, y estaban como cabras. Pero vamos, benditas cabras. Quiero decir que es esa locura que te da envidia. Además, de verdad, pues yo he visto algunas fotos y dices, alucinas. Sí. Yo recuerdo algunas revistas que tengo que tener guardadas por ahí, donde aparecen todavía fotografías en color, pero dices tú, joder, es que ves tú, lo ves vintage, ¿no? Los colores, los cascos, la ropa, dices tú, madre mía, con lo que andaban esta gente. Y ahora, como no tengamos nuestra ropita térmica, a ver, evidentemente, como se va bien equipado a una invernal, no se iba antes y vuelvo a lo mismo. Yo, este año que hemos estado en Cantalejo, yo decía, pues aquí me voy a morir de frío. Me buscaba pues, mi saco de dormir, mi esterilla. Pero es que en aquel entonces, en tu Derby FDS, no llevabas ni la mitad de los trastos que yo he llevado este año. No, es que tampoco cabían. Y además el transportín ese se doblaba. Le tenías que poner un trocito de tabla de madera y un petate y todo metido dentro. Porque, claro, si no le ponías la tabla de madera, se te doblaba el petate por el camino y era un poco horroroso. Entonces, con la tablita y unos pulpos y el petate, con eso más o menos pues lo que cabía ahí, porque ni bolsa sobre depósito ni nada. Y la moto no me quiero imaginar cómo iría. Yo porque soy pequeñito y entonces no estaba tan gordete como ahora. Pero vamos, si no iría la moto es cachá, que diríais por ahí abajo, ¿no? Por eso digo que por culpa de o gracias a, por un lado hemos evolucionado para bien, pero por otro lado se echan de menos la vieja escuela, ¿no? Donde con muchos menos recursos queríamos hacer más cosas y evidentemente hacíamos más cosas. Luego, de aquellos viajes, quiero recordar un poquito también, bueno, ya no están, el fundador de la Invernal, a lo mejor te sonará el nombre, quien fundó la Invernal de Argys, que era Emilio. Quería comentar una historita de ese viaje, Emilio Moliné. Todos los años se iban a ver las carreras de Montjuic. Y entonces entonces había un club en Zaragoza, que eran los jovencitos primeros de los 70, que eran como los chavales jóvenes del Motoclub de Aragón. Y le llamaron el Motoclub Turismo. Motoclub Turismo, que luego hubo en Valladolid, que al final es el germen de Pingüinos, de Mariano Parellada y de Pingüinos. Lo hubo en Madrid y demás. Y para que veas un poco lo locos que estaban, es que me parece que lo ilustra muy bien, ¿no? Tenían un grupo de ciclomotores y un delegado de ciclomotores, que era Miguel Calvera en aquellos años, y entonces salían los ciclomotores varias horas antes y luego salían las motos grandes. Y entonces la cuestión y el juego era a ver cuántos llegaban hasta Montjuic, y ya de paso que llegaban a ver cuántos volvían, ¿no? Pero se iban con los ciclomotores a ver las carreras de Montjuic, que hay que estar, pero bien, ¿eh? Es una versión del París-Dakar a la española. Sí, pero esa ilusión, no sé, ahora parece que lo tenemos todo súper fácil, ¿no? Pero coger aquella vieja Nacional 2 con un ciclomotor sin saber nada, poco más o menos, más que al final de la carretera está Barcelona y que en algún sitio de Barcelona hacen una carrera de motos, ¿no? Entonces, no sé, me parece muy bonito. Hoy por hoy es algo épico. Mira, si tú te pones a buscar fotografías, tú pones FDS Dakar, ves fotografías de tu Derby FDS recorriendo el Dakar. No sé si al final llegó a esa moto, ¿no? Tiene una pequeña historia por ahí que yo no la comenté yo, la comentó Juanjo Ramírez en su podcast Motociclismo 34. Pero en aquel entonces las motos estaban hechas para durar. Y la moto no solamente era tu medio de diversión, sino que era tu medio de locomoción para ir a trabajar, para ir a buscar a tu novia, como tú mismo has dicho, para ir a viajar, cosas que ahora no sé, no, es impensable. Entonces, el mantenimiento, restauración,
se podía hacer. Hoy no. Hoy la moto se estropea, llamas a la grúa y tiras para adelante. En aquel entonces, ¿qué ciclomotor veías tú en una grúa? Para empezar, para conseguir una grúa tendrías que ir caminando hasta la siguiente gasolinera en la que hubiese una cabina. Eso para empezar. Yo con la FDS me quedé un día bajando del pueblo con un reventón y bueno, tuve que subirla hasta una gasolinera empujando por no dejarla porque era un enlace con autovía. Bueno, era carretera de 2 carriles por sentido, no autovía, pero que se podía circular legalmente, pero me tuve que subir hasta la gasolinera, dejarla ahí, bajarme haciendo autostop hasta Zaragoza. Y digo, madre mía, digo, ahora... Y ahí se quedó la moto. O sea que... Ha dicho 2 cosas en esta historia que delatan tu edad. Cabina de teléfono y autostop. Exactamente, autostop. Sí. De hecho, es que ya está hasta prohibido. Está prohibido hacer autostop en las carreteras españolas. Para que veas tú hasta qué nivel dices tú, ¿éramos felices antes o hemos evolucionado o vamos para atrás? Pero bueno, sigamos siendo felices con lo que tenemos porque puede que el día de mañana desaparezca. Y esto va a la conversación anterior, ¿no? En la que yo creo que nuestro germen generacional está desapareciendo. Nosotros cuando terminemos de vender, pero lo curioso de todo esto es que luego te pones a mirar el catálogo de las marcas y cada vez tienen más modelos para más público, pero ¿dónde está el negocio? Porque no hay tantas motos en la calle como parece que hay. Te vas a páginas web de segunda mano y hay millones de motos en venta. No hay tantos usuarios para querer comprar motos o para que esas motos puedan salir a la calle y salir a rodar y demás. Es que yo creo que como esto se está perdiendo, llegará un momento en que las marcas por eso decidirán a lo mejor de que volvamos que cambiemos al tema eléctrico. Pero es que de eso tampoco yo lo veo. Una invernar con una moto eléctrica, si no arrancan. Yo me voy en burro. En burro. Lo tengo claro. Andando. Mejor. Yo tengo mis monturas de los caballos, tengo mis 2 monturas. Bueno, tengo 4 monturas, 2 inglesas, la vaquera y la de Amazonas. ¿A ti es que te dio fuerte la época de los caballos? A mí me gusta. De hecho, yo no tenía un Garibaldi, pero tenía mis Barbus para montar caballos, que era lo mismo. Pues sí, la verdad. Yo pienso que seguirá habiendo mercado de las motos, seguirá habiendo bastantes novedades, pero pienso que esto está muy ligado al tema del mercado asiático. Creo que ahora en Europa se está vendiendo más por imagen y por marketing y que el mercado grande está en Asia, básicamente. Y entonces creo que todo lo que nos están vendiendo en Europa está un poco enfocado en eso. En lo que triunfa en Europa luego es muy vendible en el mercado grande que es el asiático. Entonces estamos un poco como de referencia de marketing, pero sin embargo nuestro mercado cada vez pues, se hace más pequeñito y al final, bueno, pues como dices, están las páginas de segunda mano llenas de motos en venta. Y hay unos catálogos inmensos de motos. Sí. No es como antes, que antes el colega del barrio tenía una Yamaha XT o una Yamaha FZR. No había más. Luego tenías una XT3,5, tenías una XT600, tenías una FZR600 o tenías una FZR 1000. Pero es que hoy te pones a mirar el catálogo y naked, con el mismo motor que las deportivas. Es que hay una cantidad de motos que para elegir, evidentemente teniendo dinero, la que tú quieras. Pero no sé, creo que no sé si a veces vamos para adelante o vamos para atrás. También hay que contar que cada vez cuesta más dinero salir en moto. Los seguros, la gasolina, los mantenimientos, los neumáticos, cada vez cuesta más dinero salir en moto. Entonces esto también resta para atrás a todo aquel chico chaval, como lo queramos llamar, que su poder adquisitivo es el que es. Dice, ¿tú de dónde saco yo dinero para comprarme una moto? Porque ya no son los 4 o 5 mil euros que te dije antes de, por ejemplo, una Kawasaki Versys, una moto de referencia, sino ahora un seguro que para un chico de 25 años, por ponerte un ejemplo, o menos, estamos hablando de precios de 500, 600, 700 euros por una moto de segunda mano. Ahora, súmale un casco, no, de momento nada más que con el casco me las apaño. Y al final, bueno, todos hemos empezado con el poquito a poco.
una vez que ya tienes la equipación, pues es como cuando vamos al Rocío, María. Ya tienes ya todos los trajes y demás, lo único que nos queda ahí es el Rocío. Ya luego iremos cambiando un traje por otro, y un guante por otro, una chaqueta por otro. Pero que es una pasta, ¿eh? Sí, luego está el típico... Pero si a mí esta cremallera me cerraba. ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Eso me pasa a mí, mis ropas se han cogido. Yo creo que en las últimas mojadas he cogido todas las ropas. Sí, yo he pensado que tengo goteras en donde tengo el mono. Pero tiene que haber una gotera aquí. Madre mía. Oye, Javi, una pregunta personal. Tu mujer te conoce siendo motero, evidentemente, pero te pregunto, ¿montas moto? ¿Es motera? Sí, sí. Bueno, campeona de Aragón de mototurismo del año 2015. ¡Zas en toda la boca! O sea que... ¿Cómo ha sonado el zasca? Te la has cargado. Sí, no, Zasca, pero bien. Sí, no, digo, a ver si me pregunta, digo. No, pero no es quizá lo más importante. Noelia es muy conocida en el mundo de la moto en general, tanto como pasajera o como paquete, que hemos dicho toda la vida, ¿no? Como con su propia moto, pues llevamos desde que éramos unos críos juntos y nos hemos recorrido pues toda Europa juntos en moto. Y bueno, pues unas veces con 2 motos, unas veces con una, alternándonos y tal. Luego también decir de ella que fue, por lo menos que sepamos, la primera mujer que estuvo en la junta directiva de un motoclub aquí en Aragón, lo cual pues en aquellos años, hace 20 y muchos años, pues, bueno, 20 y muchos, no, 22, 23 años, pues era algo un poco revolucionario, ¿no? Ahora que parece que el feminismo está muy puesto, pero tampoco estaba muy visto y la verdad es que pues ella siempre tiró para adelante y le ha encantado esto. Y no venía de familia. Simplemente pues se montó, le daba miedo y una vez que lo probó, esto es maravilloso y mira, desde entonces pues siempre juntos. María es testigo de que yo siempre he hecho énfasis en que me gusta ver una mujer montada en una moto. Siempre me han gustado las mujeres moteras porque son independientes, son autosuficientes, no necesitan a nadie. Y es que tengo una imagen mental de un trabajo en el que yo estuve, donde llegó una chica con una RF900 Suzuki roja preciosa, así que con unas líneas así en el carnado. En la época de los Ferrari Testarossa, ¿te acuerdas de esas líneas que tenía? Pues así de ese estilo era. Te digo, la moto me encantaba. Sí. Claro, ver llegar a esa chica que trabajaba en ese sitio, pues me imponía porque dices tú, coño, no es normal, no es algo difícil, ¿no? Es difícil de ver, me referí, pues ole por ella. Cuando ya nos acostumbramos a ver una mujer en la carretera y vemos la silueta, vemos que lleva ropa motera adecuada para la mujer, porque en aquel entonces la ropa que había de moto era lo mismo para hombre que para mujer. Casco era lo mismo para hombres que para mujer. Las decoraciones iguales. Hoy no. Hoy evidentemente se ha visto de que el mercado fluye y conforme va fluyendo, pues ropa para mujer, ropa para hombre, guantes incluso lady, la etiqueta lady. Y sí. Bueno, yo creo que a mí siempre me ha gustado mucho una mujer cuando se baja de la moto se quita el casco y la maneja la moto. Ojo, que hay mujeres que manejan la moto mejor que nosotros. Tú y yo juntos, Javi. Sí, desde luego, eso no te lo dudo. Hay mujeres que andan, bueno, que no las puedes ni seguir. O sea, que... Yo, evidentemente, sin saberlo, fielmente, pero por el podcast de Estado Civil Motero han pasado Marisa, por ejemplo, que viviendo en Alemania se recorrió toda Sudamérica con su R1200 que se la llevó para allá. Tenemos a Ana Van der Luis, que hace cursos con Twin Trail de off-road. Rachel Indomable, junto con Elena Mas, que también les gusta mucho el trail. Muchísima gente que corre en moto o que va en moto y van mucho más rápido que nosotros. Nafarona, con sus 2 Hayabusa. Madre mía. Aquí cerquita, en Zaragoza, que es digamos la capital de este viejo reino, ¿no? Había un grupo bastante nutrido en los 90 que se hacían llamar las Rosas de Acero. No sé si os sonará. Se hacía hasta en Anzánigo, se hacía una concentración exclusiva para mujeres y ahí había un grupo de mujeres que andaban muy bien. Estaba Bea Monreal, estaba Pilibó y había gente, pero que andaba muy bien, ¿eh? Muy bien. Ya van pasando los años, pero bueno, me consta que muchas de ellas siguen con la moto. Yo cuando hice lo de Woman Ride World Relay, que fue lo de la vuelta al mundo del palito, era un testigo, creo que por Zaragoza había un grupo de chicas, puede ser mujeres moteras, que también hacían
una concentración solo de mujeres y la presidenta creo que se llamaba Eva, no sé, Eva algo. Pues ahora mismo no te sé decir, de verdad. Estoy ya un poco perdido y aparte mis neuronas cada día funcionan peor. ¿Sabes? Eso no Solo pasa. solo me quedan 2 y como mi cabeza es grande, pues entonces de vez en cuando no hay señal eléctrica entre ambas. En el podcast del Vampi, historias contaré. La rubia es mi fiel compañera, juntos siempre andaré. Estado civil motero, en la ruta yo me quedo. Estado civil motero, siempre libre, vuelo y ruedo. Kilómetros recorriendo sin parar. El viento recorriendo sin parar. El viento en mi cara, la vida por disfrutar. Estado civil motero, en la ruta yo me quedo. Estado civil motero, siempre libre, vuelo y ruedo. Kilómetros recorriendo sin parar. El viento en mi cara, la vida por disfrutar. Estado civil motero, en la ruta yo me quedo. Estado civil motero, siempre libre, vuelo y ruedo. De esas personas en el por culpa de o gracias a. Yo siempre digo que la moto a mí me dio mucha gente, a la que yo he conocido gracias a la moto. Unos están aquí, otros ya no están, evidentemente. Unos han comprado el moto, otros las han vendido. Lo típico, llegan los críos, la sueltan, ya no vuelven a retomar la afición. Pero de esos colegas que dices tú, gracias a las motos tengo esta amistad, ¿a quién nombrarías tú? Pues gracias a Dios he conocido a gente maravillosa a lo largo de estos años. Muchas veces me acuerdo de un compañero del motoclub que falleció en un accidente de tráfico, además un accidente muy tonto, que se llamaba Dani, que le llamábamos Freddy Krueger por su forma de comportarse y porque llevaba un jersey de rayas siempre. Y era un chico, no sé, es que era Freddy Krueger, o sea, no había otra manera de explicarlo. Y me acuerdo mucho de él. Y yo qué sé, pues a José, haber tenido la suerte también de conocer a Emilio Moliné, que fue un gran maestro, a Javier Herrero, con el que, que ya tampoco está, y con el que al final de su carrera profesional pues tuve mucha amistad. Y no sé, he hecho muchísimos amigos, gracias a Dios, y creo que sería imposible enumerarlos a todos en justicia, porque puedo nombrar unos, pero las omisiones, que no me lo tomen a mal, de verdad, porque nombrarlos a todos sería imposible. No, haces bien porque siempre te quedaría alguno por detrás, entonces para no hacer el feo, está bien. No, lo que pasa es que yo siempre digo que por culpa de o gracias a, por ejemplo, en el caso mío de mi compañero Antonio, que de una forma bastante rocambolesca, pues terminó siendo mi hermano de ruta, se podría decir de cierto modo, aunque él tiene otra forma de navegar en la moto, tiene otro sistema, porque los estados civiles moteros, pues por ejemplo, es de los que hace muchas rutas porque tiene disponibilidad para hacerlo, pero a un ritmo diferente al mío. Él para más veces porque la gente con cierta edad, con la próstata y esas cosas, tú me entiendes, ¿no, Javi? Yo no tengo ningún problema de eso, ¿eh? No me eches más años. Por cierto, hablando del casino, lo he liado. Vamos a hacer algo juntos, parece ser. Creo que son dos cosas, porque ayer estuve hablando con Julio Álamo y también me ha dicho de que, bueno, también estuve hablando con él que por lo visto puede que se apunte también al nuevo Rebel Monkey, ¿no? Vale, pero es que luego nos vamos los dos a penitentes, que han vuelto los penitentes. Espérate, eso tengo yo que comprobarlo, porque Antonio es de los que dice, voy a ir,
pero luego se echa para atrás. Bueno, evidentemente porque a lo mejor tiene otro evento, otro mucho evento. Pero que se apunta todo, ¿eh? Se apunta un bombardeo. Me lo ha pedido él a mí, ¿eh? Como me deja y tirar. Por culpa de o gracias a María Pichu, el Cansino se va a dejar liar y se va a ir a penitentes. Esto, primicia, lo tenemos que comprobar más adelante. Pero bueno, volviendo a la conversación, Javi, las concentraciones son de esos sitios, para mí, que esos son esos eventos donde, evidentemente, yo he ido a concentraciones solo, donde no conozco a nadie, me da igual, porque veo un sitio, para mí, un escaparate, donde ves motos, moteros e historias que te cuentan. Pero ir con un colega, pues evidentemente podría tener otra énfasis. Y si encima vas con un grupo de colegas, pues entonces ya mejor que mejor. Pero no por ello, no debe de uno de dejar de ir a un evento porque no tienes con quién ir. Es más, allí siempre te vas a encontrar a alguien con quien hablar. Pues sí. Básicamente eso que acabas de describir es un poco el espíritu de lo que hacemos en Arguis y de estos eventos a los que vamos bastante en Francia y demás, que puedes ir solo. O sea, allí enseguida eres uno más y enseguida pues haces amigos para toda la vida, bien sea en Arguis, bien sea en Rions, en alguna de... Bueno, ahora ya solo queda una Milevas. Si te vas a Nogaro, no, yo qué sé, es que hay muchos sitios donde no necesitas en realidad un compañero de rutas, que lo tienes, pues bien, pero si no lo tienes, vas allí y bueno, uno más. Solamente es cuestión de actitud, ¿no? Tengo curiosidad, Javi, ¿tú has llegado a ir a la concentración invernal de Faro? ¿Qué dice usted? Pues no. No, a la concentración sería avernal, ¿no? Más bien por el calor. No, y lo siento porque tenemos muy buena relación con el Motoclub Faro. Han tenido la amabilidad y el inmenso detalle de, a lo largo de estos años, enviarnos 2 corresponsales con 2 trofeos que tenemos en buenísima estima. Pero no se ha dado el caso, sí que hay gente del Motoclub que ha ido, pero personalmente yo no. Y no por nada, sino que no se ha dado el caso de bajar. Hombre, te lo digo porque una persona con largo recorrido, que a ti te gustan las invernales, allí vas a descubrir que es todo lo contrario. A ver, hay mucha gente con ropa de baño, con ropa de fresquita, hay otro ambiente totalmente diferente, como no hay hoguera, pues la gente no se reúne en el sitio. Bueno, sí se reúne. En la inmensa barra de bar que hay con 18.000 grifos de cerveza, el escenario, etc. Y en la playa. Hombre, claro. Es que, claro, la concentración de Faro tiene el aliciente de que prácticamente te pegas todo el fin de semana montado en moto. Que sí, que a las horas cruciales pues estás tomando tu cerveza o almorzando, pero tú coges la moto para ir a la ciudad, vas a la playa, necesitas algo, te acercas ya al Decathlon, lo que sea, vas a comer pescado, ese pescado que tiene en el Tintol, por ejemplo, o en el Américo, donde pagas 10, 12, 13 euros y te comes todo el pescado que te puedas comer y nunca vas a repetir. Cuando tengas una montaña de espinas, pues ya te vuelves para atrás. A ver, no es por promocionar la concentración de Faro, lo que pasa es que como yo la tengo cerca, sí es una concentración que conozco muy bien. Sería el caso, por ejemplo, tuyo. Tú me estás hablando muy bien de Arguis y las concentraciones que tienes a tu alrededor en invierno, y yo te hablo de esta que, ojo, tercer fin de semana de julio, calor garantizada. Bueno, hubo un año que llovió. Estuvo el fin de semana bastante nublado y nos llovió un poquito, pero fue algo, vamos, anecdótico total. Nosotros es que normalmente siempre en verano huíamos de España. Bueno, ha habido algún año que nos hemos ido, pues yo qué sé, recuerdo unas vacaciones que nos fuimos por Oporto y luego por Galicia y luego todo el Cantábrico, pero normalmente lo que hacíamos todos los años era huir de España y del calor, y la primera etapa era desde aquí hasta Chamonix-Mont-Blanc, por nacionales, mayormente, que ahora han ido haciendo un poco más de autovía, pero vamos. Y esa etapa, 1100 kilómetros para plantarnos ya en los Alpes y luego ya iríamos a algún sitio, a donde fuese. O sea, pues, ¿qué toca este año? Pues vamos a Hungría, vamos a Alemania, vamos a Austria, pero esa etapa a huir del calor. Eso lo hacíamos siempre, porque yo cada vez me gusta menos andar en moto con calor. Sin embargo, lo llevo muy bien con el frío. No, sí, es totalmente comprensible. El invierno, lo único que tienes que hacer es equiparte, abrigarte.
En verano no te puedes abrigar más. Al contrario, tienes que, para intentar llevar seguridad, o prendas hiperperforadas que realmente no son tan seguras como, por ejemplo, la ropa de invierno. Y luego con el aliciente ese de que si te cogen horas de mucho calor, pues andar con mucha seguridad y calcular descansos y demás. Sí que es verdad que, por ejemplo, aquí en el sur, y además en verano, tenemos muchas horas de sol. Entonces, a las 6 de la mañana ya es de día. Yo he estado de acampadas, se hace de día, abres la cremallera, ya está saliendo el sol y si te das cuenta son las 6:30 de la mañana. Y dices, coño, ya puedo aprovechar, recojo, a las 10 ya estás empezando con la calor y a las 12 ya muérete. Busca un sitio para refugiarte y comer. Y ya luego hasta las 5 o 6 de la tarde no levantes el campamento, como decimos nosotros, no, recoger las cosas y largarte. Pero también es verdad que tú sabes que hasta las 10 de la noche se puede circular. Y luego con la fresquita volviendo, se está genial. Sí, hombre. Ya de nochecita, volviendo por la carretera fresco, eso ya es otra historia, la verdad. Pero durante las horas centrales del día en España, menudo castigo de sol tenemos, ¿eh? Bueno, en España, en toda la península ibérica, le ha dado caso de Faro. Sí, también. Sí, te digo, es una locura. Yo no recomiendo a nadie que vaya en moto pasando calor porque no es necesario. Y es algo que dices tú, si no es más necesidad porque te queda 1 hora para llegar a casa, pues mira, es impepinable. Pero intentar de curvear con 30, 40 grados, donde la temperatura del motor que te está dando es como si fuera un secador de pelo en la cara, esa sensación de que el casco tienes que cerrar la pantalla, la visera, porque el aire caliente te seca los ojos y te molesta más. A ver, yo digo que la moto está para divertirte y para que te transmita recuerdos y sensaciones muy buenas, no para pasarlo mal. Sí, bueno, pero ahí volveríamos a la contraparte, que serían las invernales, que muchas veces dicen, no, si os vais a pasarlo mal, bueno, pues igual sí que es verdad que tiene ese punto de aventura. El calor también podría tenerlo. Me voy a tirar una piedra en mi propio tejado porque yo era de los que decía, hay que ser gilipollas para ir a pasar frío a Pingüino. Ir en moto para ir a pasar frío. Anda, hombre, por ver que se está aquí sin pasar frío. Porque claro, aquí nosotros para que pillemos los 0 o menos 0 grados, te tienes que ir a Granada para ver la nieve, que está a 6-7 horas. 7 horas sin pisar autopista, siempre como son. Claro, para nosotros es impensable. Igual que para vosotros sería impensable circular aquí a 38 grados, que más o menos es lo normal cuando ya vuelves de media para atrás. Y te estoy hablando de las 12 horas del mediodía, no te estoy hablando de 3, 4 de la tarde. Bueno, pero esto aquí en el Valle del Ebro, que está aquí al lado, en Zaragoza, tienes un clima terrible. Pero terrible, o sea, de 40 y tantos grados. Bueno, el calor, se fabrica el calor y luego se fabrica el frío. Porque aquí tenemos un viento que se llama el cierzo, que justo aquí en las montañas no nos da, pero justo cuando a 15 kilómetros de aquí bajas hacia Huesca y ya empieza a pegar el cierzo y es el helador, o sea, y molesto como ninguno. Y luego en verano, cuando hace tanto calor, está el viento que viene desde el Mediterráneo, que viene a la contra que el cierzo, que le llaman el bochorno. Y entonces es horroroso. También los días de bochorno hace un calor que no se puede, ni estar. Y luego en la montaña, quieras que no, cara sur, en las horas centrales del día hay mucha radiación solar. Entonces parece que no, porque por la noche refresca y todo eso, pero en las horas centrales del día también pega. Nosotros aquí en Huelva, lo bueno que tenemos es que no tenemos mucha humedad. Y eso te da la facilidad de que tanto en verano como en invierno, pues, a ver, sí que es verdad que en invierno lo típico, ¿no? Tú ves los coches que tienen su relente y demás, pero no es un relente de que haya una humedad exagerada. Y en verano también ocurre lo mismo. Yo no lo descubrí hasta que, por ejemplo, circulé por Málaga. Por Málaga, allí le conocen el terrá, que es el bochorno, donde la humedad es tanta que vas andando y te estás sudando. Te paras y empiezas a sudar como un pollo. Y dices tú, ¿cómo es posible si el termómetro me está marcando 20 y tantos, 30 grados? Y es la humedad. Es horroroso, tío. Pero en Málaga, cuando hay terra, también hay como si fuera una niebla horrible y es jorobáis. Y tú dices que aquí en Huelva no hay humedad. Y yo, vale, yo a todo el mundo les digo que no hay humedad, pero yo llevo 5 años fuera y yo ahora cuando vengo en verano digo, está calor, no la hacía antes, ¿no? Con lo que se nota, cárceles, ¿no? Se nota.
En Cáceres hace mucho frío en verano, eso me han contado. Sí, una harta. Sí, estuve una vez en Malpartida haciendo el cronometraje de un campeonato del mundo de Sidecar Cross en el circuito de Malpartida de Cáceres y hacía un calor que no se podía ni estar. Brutal. Pero luego cenamos en un sitio muy bueno que hacían una perdiz escabechada, pero no me acuerdo cómo se llama, era un sitio fino y carete, pero estaba muy bien, me acordaré siempre. Y luego los embutidos. A ver, Javi, aquí en España se come de arte. Eso es así. Los pimientos son asados y las papas fritas. Y caro, yo creo que caro no vas a comer muy difícil. Evidentemente, si lo comparas con Suiza, Dinamarca, Suecia, por ejemplo, que es donde estaba nuestro amigo Julio Álamo, donde me ha contado que cervezas a 15 pavos, dices tú, hasta la Cruzcampo está buena por 2 euros. Sí, pero sin embargo, Suiza es carísimo, Escandinavia es terriblemente caro, que si habéis pasado a Escandinavia, por ejemplo, en el ferry que va de Helsingborg a Helsingor, están los chavales por la noche, ahí se montan en el ferry y están todo el rato de costa a costa entre Dinamarca y Suecia, bebiendo porque ahí no pagan impuestos y salen borrachos como piojos a pasar la aduana en Suiza, en Suecia, y ahí están los de aduanas y no les dicen absolutamente nada. Está ahí la policía sueca y salen los otros pero finos. Y ahí sí que es muy caro, pero por ejemplo, comer y beber en Alemania no es más caro que en España. Es verdad que si tú a lo mejor tuvieses que vivir allí, te cansarías de comer, pues es la típica gastronomía. Está, digamos, en consonancia con el clima que tienen, ¿no? El tipo de verdura que se comen, apenas hay pescado, pero para ir de vacaciones es genial. Te comes un Spätzle con queso o el clásico codillo, tu jarra de cerveza y tal, y no es caro. O sea, lo que es comer es, yo diría que prácticamente hasta casi más barato que en España. Lo que es comer de restaurante, pues un plato lleno, porque las raciones son grandes. Austria más de lo mismo, pero un poquito más caro. Pero, por ejemplo, Hungría es súper barato, yo qué sé, pero no sé. Concentraciones a las que no volverías a ir. Ahí te va a doler porque te vas a tener que mojar. Pues, ¿sabes? No iré a Pingüinos, porque vi lo que le hicieron a Mariano y para mí Pingüinos falleció aquel año. No he tenido ni el gusto ni el placer de pasar por Pingüinos, pero ya te digo yo a ti que con lo gusto que yo he estado en Cantalejos, volveré. También te digo, como también dije con mi sensación cuando yo volví de Cantalejos, que era una concentración que viernes, sábado, se estaba de muerte. Pero ya sábado, tarde, noche y el domingo a la vuelta, aquello se llenó tanto de gente que se acabó la leña. Y había montañas de troncos de pino enormes y se acabó la leña. Yo creo que hubo tanto éxito, de hecho, todos los años he visto alguna fotografía en los 2-3 últimos años, donde siempre ha ido increciendo. Entonces puede que esto ya se convierta en la concentración emblemática de inviernos y que además yo creo que habrá que arreglar ciertas cositas de infraestructura, o por ejemplo el tema de la leña, que a nosotros nos daba igual, porque nosotros estamos en una fogata bastante privilegiada, pero si querías hacer otra fogata en otro sitio, o que a la gente te pedía, tenéis un tronco por ahí que no hace falta, que tenemos ya se veían carencias. Pero bueno, creo que para mí es una experiencia que yo la quiero repetir, evidentemente, en el momento que yo pueda, que también por otro lado siempre digo que estas cosas, si tú las repites todos los años, es todos los años lo mismo. Pero si tú dejas de ir 1 o 2 años, vas con otra sensación de que ya hace tiempo que no pruebo esta cerveza, necesito ir allí y probarla. Y volver a ver amigos, contar historias y demás. Pero no es siempre lo mismo, todos los años lo mismo, porque cada año pasa una cosa. Sí, tienes razón. Mira, yo tengo... Faro también tampoco es lo mismo todos los años, pero hay que ir. Lo que pasa es que como ya he ido tantos años, tengo ahí lo menos 20 camisetas de Faro. Pero sí que es cierto que si dejas de ir 1 o 2 años, vas con otro... Vale, eso no te lo discuto, pero no sé, yo he ido a Faro, o llevo yendo 5 años, 6, igual que, por ejemplo, a Arguis, menos el año que fui a Motoseada, que como coinciden, pero hombre, tenía que ir a ver qué pasaba en el otro lado, ¿no? Y bueno, no está mal, pero me quedo con Arguis, la verdad. Y yo qué sé, y la leyenda, pues, aunque siempre nos ponemos en el mismo sitio, estamos, por lo general, siempre somos los mismos, nunca es lo mismo, porque no,
porque un año pasa una cosa, otro año otra. Este año estaba la leña escaseando cuando nunca ha pasado, porque había mucha más gente. Te montaste en un sidecar. Me monté en un sidecar. De copiloto, ¿eh? Ojo, de copiloto. Gracioso cuanto menos. ¿Pero has visto cómo me pliego? Que había dentro y todo. Qué maravilla. Por eso digo que son cosas, son vivencias, son asignaturas pendientes que hay que probarlas y aprobarlas. Yo, el caso que habéis dicho de la leyenda, yo creo que evidentemente lleva una línea ascendente como no podría ser de otro modo, porque está muy bien organizado. Y el hecho de que haya tenido éxito, bueno, yo estoy seguro, conociendo como conozco a los organizadores, que han tomado nota de cualquier fallo que haya podido ocurrir. Yo no vi absolutamente nada fuera de lo normal, y el ambiente, pues el de siempre, la verdad, la leyenda. Yo creo que está llamada a ser la referencia de invierno, porque luego quizá la otra sería Motauros, por llamarlo eso, pero es otro estilo totalmente diferente, con otro público totalmente diferente, que a mí particularmente no me llama, pero hablo a título personal. Evidentemente hay otros aficionados que les gusta pues una concentración más basada en los conciertos o en la fiesta, digamos, o por lo menos eso es lo que yo entiendo que es un poco más Motauros, ¿no? Y a mí me gusta pues más este estilo de la leyenda, ¿no? Más de compartir, de encontrarte a la gente que no ves, de charlar, de estar en la hoguera. Hasta yo se lo digo a veces a Mariano, digo, si a mí yo quitar los conciertos, y a mí me da igual, yo no los voy a echar de menos, que haya gente que les gusta, claro, pero y es lógico que lo pongan, pero yo siempre me meto con él así un poco de broma, digo, no os gastéis dinero en conciertos, es que ¿para qué? No, en ese aspecto está muy, muy acertado, porque como la zona de acampada está totalmente aislada de aquello, aunque sí que se puede escuchar la música, pero tú cuando estás hablando con los colegas, te da igual que esté sonando la música de fondo. Tú estás metido en la conversación, en esa cerveza, voy a abrir un poco de fiambre y repartimos aquí, y compartimos ese momento de risa, etcétera. Yo para mí ha sido un acierto el haberlo probado y compartirlo. Evidentemente yo iré promulgando la palabra de Manuel de Parellada con este evento al que hay que ir y repetirlo. Si quisiéramos echarle un vistazo a las fotografías de tu mujer adelantándote a ti, por ejemplo, sí. por tus redes sociales y demás, ¿dónde podríamos encontrarte? Pues yo es que las redes sociales, bueno, ya por mi perfil ya verás que mi privacidad la intento conservar en la medida de lo que puedo. Y no soy muy dado. Un segundo, doy fe que de hecho el Skype no tiene nombre de hombre, tiene nombre de mujer. Sí, o sea, que no es ni tuyo. Sí, porque no es que me haya cambiado ahora mismo de nombre, ¿no? Sino que es el Skype de ella. Y es porque yo soy un poco pasota, ¿no? de todas estas cosas. Evidentemente estás pendiente de las redes sociales, en lo que puedes colaborar con los compañeros del motoclub, pues para atender temas de inscripciones o dudas o todo este tema. Pero aunque tengo que trabajar con el ordenador, sí que no soy muy dado al tema social de, yo qué sé, de mostrar los viajes o de ir haciendo crónicas o rollo así influencer, ¿no? Que se lleva ahora mucho, ¿no? Estoy más en mi línea conmigo mismo, ¿no? Eso es un poco raro. Totalmente loable, porque te lo pregunto porque como en este mundo donde todo hay postureo y queremos hacerle fotografías a todo, que por otro lado también son recuerdos. Muchos de nosotros hemos perdido momentos por no llevar una cámara de fotos en aquel entonces de carrete y ahora digital para conmemorarlo. Pero también es que las redes sociales se han convertido en ese postureo donde tengo que hacerme un selfie en una arena de playa donde resulta que yo estoy en un desierto y no estoy en un desierto. La moto está puesta en la carretera. Este mundo de las redes sociales donde el postureo funciona muy bien. Y es raro que hoy por hoy alguien no tenga alguna fotografía no digo de postureo, pero de las motos que ha tenido, de los sitios que ha caído, de esa vivencia de donde hemos pasado. En fin, Javi, para ir recortando este episodio que llevamos un ratito aquí de charla, que sí, que sí no. La pregunta del millón, ¿qué tal te la has pasado, chaval?
Yo muy bien. Yo la verdad es que muy bien. Es muy divertido y es muy interesante, la verdad. Está muy bien y poderse expresar pues lo que a uno le sale, así, sin pensar mucho, pues creo que es lo mejor porque se capta la naturalidad. Es mucho más que en una entrevista de radio convencional. Al final es el formato que vosotros mismos decís, ¿no? Es una charla entre amigos. Sí, muy distendido, muy de tú a tú. No hay preguntas de quinto grado donde te pregunto la fecha exacta donde tú estuviste, cuándo se celebró. No, aquí es al fin y al cabo una conversación, prácticamente la misma conversación que podíamos tener al lado de una fogata, solo que no tendríamos micrófonos por delante ni estaríamos a tanta distancia. Que por cierto, a ver si coincidimos en un año o en otro, si no es en Arguis, en Cantalejo. Pues bueno, nosotros a Cantalejo vamos todos los años, salvo que ocurra alguna desgracia. Y bueno, pues ahí está en nuestras cosas fijas, a Tres Juncos, supongo que bajaremos este año también. Y luego nuestras cosillas de Francia, a Rions, que no nos lo quita nadie, que vamos todos los años a ver a nuestros amigos de Les Epavs. Y bueno, pues las 4 cosillas fijas, y luego tengo pendiente bajar a la Ardilla también, que me van a matar. Me van a matar como no baje. El Wiwi te va a matar. Sí. Que no veas la currada también que se ha pegado de levantarla, que no se va a hacer, y al final, pues mira, lo que es el arrojo y la perseverancia, ¿no? Y al final salió otra vez, y ahí está. Este año lo que dicen que no se va a hacer es la Estrella Alpina. ¿La Estrella Alpina? Yo no sé nada. Creo recordar que porque como los organizadores ya tenían cierta edad, querían deshacerse de aquello, pero no había quien se encargara, ¿no? Aparte, por lo visto cobran, dicen, hay un policía, no es que sea un policía, un agente de la policía, pero sí hay un guarda, que parece ser que cobra ciertos días, hay como horarios para poder subir o bajar en vehículos a motor. Y parece ser que están queriendo prohibir, no sé si subir el viernes, el sábado hasta el refugio, pero bueno, hay gente que tiene la habitación pilla en el refugio, entonces, no sé, yo sé de gente de España que se quieren ir con las motos de enduro y coger, ya no irte a Bardonecha y subir directamente al refugio, sino entrar por detrás, por alguna pista y... Por la puerta falsa, como decimos nosotros. Exacto. Y digo, cachi, este año que me lo voy a perder todo, voy a perder lo mismo. Pero estamos con esa política tan europea ahora de ponerle puertas al campo y de regularlo todo. No sé, tendría que ser compatible las actividades con la conservación del medio ambiente. En el caso de Arguis sufrimos mucho por el tema medioambiental y viene gente de otras comunidades autónomas y no lo entienden. No lo entienden la cantidad de regulaciones y luego que cambia. Bueno, igual que dentro de la Unión Europea cambia, dentro de nuestro propio país no puedes hacer lo mismo en Andalucía que en Aragón, porque son leyes diferentes y esto es una locura, es una auténtica locura y al final pues a los organizadores no hacen más que ponernos trabas y bueno, de vez en cuando sí que sale personal de la administración pues con ilusión y con ganas. Aquí en Huesca tenemos a Fernando Blasco que se lo está currando un montón y gracias a eso se están pudiendo hacer eventos. Pero las regulaciones medioambientales está cada vez la cosa peor. Pero bueno, seguiremos. Sí, nosotros somos la resistencia de la vieja escuela y seguiremos resistiendo mientras podamos. En fin, sí. Javi, por mi parte, despedirme, darte un fuerte abrazo y como te he dicho antes, a ver si coincidimos, si no por allí, por aquí. Pues nada, Vampi, ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros, me lo he pasado muy bien. María, a ti te sigo viendo. Muchas gracias a los dos y bueno, no sé cómo expresar mi gratitud por haberme invitado a estar este ratito con vosotros y bueno, yo me lo he pasado muy bien y espero que vosotros también. Yo tenía ganas ya de que viniera, por fin has venido. Pues sí, pues muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo, chavalote. Chao. Un abrazo. Hasta luego. Tenemos un problema, tenemos que grabar los dos por un mismo micrófono. Sí, los dos juntitos. Lo único bueno es que tenemos un auricular para cada uno. ¿Y esa señora que ha entrado quién es? Que no me suena a mí. No te escuché.
Te he traído mi tacita para que te dure más la cervecita fresquita. Para que luego el día que no te trato bien. Hola, Javi. Buenas, ¿quién es usted? Que no le conozco. Mi peor pesadilla. De nada. ¿Qué tal el atasco? ¿Qué tal los domingueros? Bueno, pues mira, no tarda mucho. Pensaba que iba a ser peor. La verdad. Pues nada, dicho todo esto, 24 minutos menos, vampiro, ve borrando. Estos los primeros 24 minutos, que son todos de prueba. Es el episodio con más prueba que he tenido. Toma, chuchu. Da igual. ¿Pero está fresquita? Sí, esa ¿Tú crees que me va a dar tiempo a que se caliente? No es verdad. Otra cosita. Apóyalo aquí en el papel porque mira. Por eso Ya verás. cambié de este a este. Es un coñazo. ¿Cómo se llama? Javi. Javi, que se me ha ido la pelota. Tengo que darle más garantías a esto. ...21 minutos llevamos... ...y ya me he comido todo lo que me tenía que comer... ...y diciendo soy muy rápido... Elena Van der Luis, que ha dado los cursos con Isaac Feliu en... Ana Van der Luis. He dicho Elena. Bueno, repita, Vampi, recorta esta parte, que luego... Pero más que tengo que me caer, porque estaba pensando en Elena Más. Porque Elena Más y Rachel Indomable acaban de salir en una publicación del Facebook. Esto es cosas de la iglesia. No disfrutaron nada los golfos estos, incluida mi becaria. Buah. Sobre todo cuando te íbamos a secuestrar, te íbamos a drogar, al final te íbamos a pegar con una doquilla en la cabeza, te íbamos a robar la moto. Buah. Bueno, voy recortando. Nos vemos, chavalote. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Adiós.